Julián, buenos días. Olga, buenos días. Qué bueno estar aquí de nuevo en estas coincidencias clínicas con el ánimo de resolver, de más que resolver, decir algo más sobre un tema que es muy vasto, la influencia de los libros en la vida y en la formación de cada uno de nosotros. Sí, decíamos justamente antes de grabar que este es que entramos por afinidad y porque nos gusta la lectura, eh, a un tema que podría ser inacabable, ¿no? Inagotable. Porque pues en definitiva, no porque hayamos leído infinitos libros, porque ese sí debe ser, seguramente no llevamos la cuenta, una cifra finita, pero sí por la cantidad de posibilidades que ofrece, no solo para el trabajo terapéutico, sino para uno, ¿no? Para comprender cosas sobre uno mismo. Y libros no solo de psicología o de literatura o de novelas o de historia o de ficción, sino también tantos otros que surgen, ¿no? Como estos, ahora mismo están rodando mucho textos como de autoayuda y textos de encontrar el poder en uno mismo, ¿no? De hecho, me estoy leyendo uno muy juiciosa, pero justamente porque está apareciendo mucho en la consulta, el poder de la hora. Ujú. ¿Sí? Tiene que ver mucho con meditación, tiene que ver mucho como con toda esta intención de hacer ese trabajo de introspección y de cómo lidiar de algún modo con la ansiedad. ¿Sí? Entonces, fíjate que la gente busca respuestas también en libros, no solo académicos, sino también de este tipo. No sé, en ti, como para iniciar, qué vía propones. Mira, Olga, yo quisiera volver a un tema del que ya hemos hablado como para redondear las ideas. Uh-huh. Yo aludía a un poema de Quevedo que se llama Desde la Torre y decía que cuando uno lee un libro se está acercando a la memoria de la especie, ya fijada en palabras. Entonces, el primer contraste es cuando no hay escritura, hay tradición oral y por tanto hay mito. Y ya hemos hablado de la importancia tan enorme que tienen los mitos en todos los pueblos del mundo. ¿Sí? Pasan muchos acontecimientos, ese no es el asunto, hasta llegar más o menos a 5.000, 5.500 años atrás para que aparezca la escritura. Y los autores están más o menos de acuerdo con que la escritura aparece en ese gran imperio, el primer gran imperio entre el Tigris y el Éufrates, es decir, lo que hoy llamamos Irán. Uh-huh. Esas tablillas de escritura cuneiforme tenían relación con el cobro de los impuestos. Ese es un momento muy importante. Yo no soy especialista en esos temas, simplemente lo menciono. Siglos después hay una referencia, Grecia, y ahí sí aparecen los primeros historiadores griegos. Y esos historiadores griegos hacen de la guerra, Grecia fue un pueblo de guerreros, hacen de la guerra su tema, ¿sí? Entonces no es solamente Homero, la Ilíada, sino hay historiadores griegos que dan un testimonio sobre la guerra. Y si pasamos después a la civilización romana, también vamos a encontrar en Roma grandes historiadores. Y otra vez el tema de la guerra es el asunto, ¿cierto? Por mencionar apenas un nombre de un gran escritor que no tiene como
como escritor nada que envidiarle a Cicerón, es contemporáneo de Cicerón, escribe tan bien como Cicerón, es tan buen orador como Cicerón y fue un gran militar, Cayo Julio César. Creo que la vez anterior decíamos, pues la historia de la República Romana se termina con la guerra civil. Y ya después de la guerra civil, la muerte de César en el año 44, en marzo, Octavio Augusto es el que finalmente va a resolver el conflicto, si no estoy mal, con Marco Antonio y empieza la historia del imperio. Y ahí mencioné a Virgilio. Bueno, listo. Entonces hay la palabra hablada, lo oral, que es tan La tradición oral. la tradición oral, que es tan importante en la clínica, porque quien consulta es para hablar, Sí. ¿cierto? Para hablar de lo que tiene que ver con su subjetividad, lo oral, y luego la palabra escrita. Y yo me atreví, pues simplemente es una ocurrencia, yo no puedo asegurar que sea así. Me atreví a decir que cuando uno es paciente y va, pues como en mi caso, donde psicoanalistas, hablando desde el diván, con esas palabras que uno dice, sin darse cuenta, está escribiendo algo. Es la historia de la subjetividad de cada quien, ¿cierto? Sí. Entonces, no estamos hablando de asuntos que no sean importantes, al contrario, son muy importantes. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo, uno tiene un pequeño acercamiento a los libros y más allá de los libros hay muchos otros documentos, revistas y ni qué decir hoy, series, documentales, cosas supremamente interesantes. Y todo eso hace parte, pues no solamente del gusto y la experiencia estética de cada quien, sino de la formación. Yo quisiera redondear el tema de Memoria de mis putas tristes. Lo dejé para el final, pero podría ser el comienzo de la obra. Yo hablé, por ejemplo, de El avión de la Bella Durmiente. Sí, que yo quedé con por qué el uno sientes que es continuación del otro. Sí, yo expliqué, es cierto, y eso con lo que voy a decir se ve en una forma mucho más clara la relación. García Márquez leyó con mucho aprecio y lo valoró de una manera muy grande a Yasunari Kawabata, y en especial una novela de Kawabata que es muy distinta a las otras novelas que él escribió. Yo no conozco todo lo de Kawabata, pero sí he leído novelas de Kawabata. Entonces, La Casa de las Bellas Durmientes, que es una obra maravillosa de Yasunari Kawabata, le va a permitir a Gabriel García Márquez, perfectamente conmovido, agradecido, hacerle su homenaje. Así como decía la vez anterior, García Márquez hace un homenaje a la gran literatura castellana, en este caso a Kawabata. Si fuéramos a hablar de música, yo diría, el tema está en Kawabata y la variación sobre el tema es Memoria de mis putas tristes. Simplemente pongo un ejemplo, yo no me voy a detener en eso. En música hay grandes variaciones para instrumentos de teclado. Las variaciones Goldberg, de Bach, y con eso sería suficiente. Están también las de Diabelli, que son enormes, pero dejemos ahí. Entonces García Márquez encuentra un tema y va a hacer una variación sobre ese tema llamada Memoria de mis putas tristes. Y el asunto es que hay un lugar
más o menos secreto, pues esto no es de conocimiento público, es algo que se transmite de unos viejos a otros mediante la palabra, a donde es posible ir una casa donde el viejo va a encontrar muchachas narcotizadas, unas muchachas muy hermosas que están desnudas y que están narcotizadas, no van a despertar, a Como en pasar. la historia de Kawabata en la novela. Sí, esa es Ujú. eso es lo que pasa, Sí. eso es lo que pasa, ¿cierto? En esa casa, pues hay un protagonista que es el viejo Eguchi, Ujú. que va a narrar lo que pasó ahí. Mm. Les ponen una condición a estos hombres ancianos. Pueden ver las muchachas, pero no las pueden tocar. Sí. Ese pues es en términos generales el asunto. Y eso está escrito de una manera maravillosa. Los paisajes, las flores, los olores, la nieve, la primavera. Bueno, es hermosa esa novela. Entonces García Márquez hace una variación sobre ese tema. En el avión de la Bella Durmiente, ¿qué pasa? Hay una jovencita muy bonita que está profunda. No está desnuda como en la Casa de las Bellas Durmientes, pero está narcotizada. En la novela de García Márquez, pues la muchachita adolescente está desnuda. ¿Y qué es lo que lo conmueve a él? Ese sentimiento estético del cuerpo de esta muchacha. Y él nunca había visto el cuerpo desnudo de una mujer. Yo decía, el sexo, pero él el sexo con prostitutas, ¿sí? Mm. Ahora es la experiencia estética de ver el cuerpo hermoso de una muchacha adolescente, Ujú. un cuerpo en formación, pues hermoso para el viejo Mustio Collado, por supuesto. Eso es lo que yo llamo el descubrimiento del erotismo, la experiencia estética, el sentimiento estético relacionado pues con el erotismo, ¿cierto? Y del erotismo va a pasar al amor y al enamoramiento, que él jamás había conocido. Tal vez la única persona que lo amó fue su mamá, ¿cierto? Que era de origen italiano, que cantaba muy bien arias de ópera. Y él la recuerda ahí en la novela de una manera muy bonita. Y a propósito, pues, del amor y el enamoramiento, trae de una manera muy sutil y muy precisa uno de los grandes poetas italianos del siglo XIX, eh, Giacomo Leopardi, y trae pues un poema de Leopardi, si será de Leopardi. Ay, Olga, te pido el favor, tu Ujú. memoria ya, ya no es tan precisa. Busca por favor Giacomo Leopardi, Ujú. uno de los grandes poetas del siglo XIX en Italia. Ok, Él ¿qué trae dice? a cuento un poema y Ujú. saca del poema una frase que dice, ay de mí, si esto es amor, cuánto atormenta. Esas son las palabras que utiliza García Márquez en Memoria de mis putas tristes. Sí, canto 10, el primer amor. Ay de Es, mí, y ese amor como acongoja, como atormenta. bueno, Que está el pero es Leopardi, ¿cierto? ya como lo pardi, Bueno, sí. bueno, muy bien. Yo decía de la literatura castellana, muy antigua, el mío Cid, eh, ya se me escapó el de Mudarra el Bastardo. Ujú. Hay un romance muy importante en la novela de García Márquez, que es una historia terrible, terrible, terrible.
es la historia de Delgadina. ¿Y por qué lo traigo a cuento? Porque esta muchachita virgen que él puede ver y lo conmueve y se llega a enloquecer de amor, ¿cierto? Mm. Él le dice Delgadina y le susurra al oído, mi Delgadina. La historia de Delgadina es una historia trágica. Es la historia de una jovencita, creo que es la hija menor de un rey. El rey la quiere seducir, quiere tener sexo con su hija menor. La muchachita se niega y entonces el castigo del rey es encerrarla en una torre y en esa torre va a morir de sed. Esa es la historia de Delgadina. O sea, si no te puedo poseer, te elimino. Exactamente. Y García Márquez, pues que insisto, ha conocido muy, muy en detalle la gran literatura castellana, pues desde Berceo en adelante, trae a cuento la historia de Delgadina. Es decir, alrededor del, voy a decirlo así, amor, sexualidad, sexo, erotismo, prohibición del incesto, pues Delgadina, etcétera. Todos esos temas aparecen en la obra de García Márquez. Yo decía la vez anterior, la casa, sí, sin duda. Las historias que él cuenta tienen que ver con la casa. Ujú. Eh, el amor en los tiempos del cólera, 100 años de soledad, el otoño del patriarca. Ay, ¿cómo se El llama la coronel no historia? tiene quien le escriba. Sí, también, pero en el coronel no tiene quien le escriba. A mí lo que más me impresiona no es el tema de la pensión, sino la muerte trágica del hijo llamado Álvaro y cómo este par de viejos no logran elaborar ese duelo. Ellos reciben de Álvaro la máquina de coser y un gallo que todavía está muy pichoncito y creen pues que ese gallo va a ser la estrella de los gallos de pelea en la costa y todo el mundo, ellos y la gente del pueblo, se van a volver ricos apostándole al gallo. Y Mm, resulta que el gallo, como gallo fino, gallo de pelea, es un fiasco. mm, Sí, pero siempre se insiste que es que él va a ver si llegó la pensión y no. Bueno, sí, ese es el adorno, pero el asunto del duelo no resuelto, del crimen atroz, y creo que en alguna ocasión, pues mencionamos el tema, cuando asesinan a una persona, asesinan también la posibilidad de que esa persona tenga hijos. sí, el ¿Sí? futuro. Bueno, entonces, eso era lo que yo quería decir. Ujú. Kawabata ocupa un lugar muy importante en memoria de mis putas tristes y por eso a mí esa novela me conmovió profundamente. Y con eso cierro pues el comentario. En esto de cómo, cómo lo que has leído, Julián, cómo entonces todo lo que has leído, obviamente uno no lo hace directamente, pero sí, no solo lo que has leído academia, de lo académico, sino de literatura, novelas, historia, ficción, poesía. ¿Cómo han marcado tu trabajo como psicoanalista? Pues Olga, mira, entonces eso ya me llevaría a otro tema y ya no va a haber tiempo. Empiézalo, por Ay, favor. no, esta es la historia interminable como en la novela de La Ende, historia es sin fin. Ajá. la historia interminable, la historia Sí. sin fin. Mira, a mí me ocurrió en el colegio algo muy bonito, muy afortunado. Ujú, Pues nosotros teníamos jornada en la mañana y en la tarde. Muchas veces en la tarde, cuando se terminaban las actividades y no había entrenamiento en el equipo de béisbol, yo me iba a la biblioteca. ujú, Era una biblioteca pequeña comparada con la biblioteca del colegio en el estadio. ujú, Y a mí me gustaba ir a mirar ahí libritos y un día me encontré con un librito
en donde había un artículo de un señor Freud que se llamaba El Moisés de Miguel Ángel. Ujú, Y para mí eso fue un tesoro, eso fue un descubrimiento, eso fue un acontecimiento. Así como Lope o Garcilaso o Gutiérrez de Cetina o qué sé yo, fueron acontecimientos en mi vida. Yo me encontré ese librito, pues ahí había varios artículos y yo vi Miguel Ángel y a mí me gustaba mucho, sin que yo supiera por qué, Michelangelo, y ujú, hasta hoy. Entonces yo me leí ese artículo, por supuesto yo no capté toda la profundidad, o bueno, no digamos la profundidad, digamos más bien la complejidad de los asuntos que había en juego en ese artículo, ujú. que aparentemente es un comentario sobre una obra de arte famosa, ¿cierto? Eh, y a mí me atrapó esa manera de escribir. Para mí, pues yo lo he dicho varias veces, es como el platico que tiene miel, que es una trampita para las moscas. Ujú, A mí me atrapó esa manera de escribir. Y ya era el último año del colegio, o sea, en el año 68. ujú, Entonces, en la Universidad de Antioquia, pues yo encontré obras de Freud, entre otras muchas cosas. Entonces, el primer acercamiento, y esto para mí es lo importante, fue la lectura, ¿sí? Pero el psicoanálisis no son libros, el psicoanálisis es ujú, un tratamiento que uno como paciente hace con un psicoanalista. Por tanto, el psicoanálisis no está en los libros, ni siquiera en los libros que Freud escribe. Es decir, una cosa es leer libros, ser lector de Freud, y cosa muy distinta es ser psicoanalista. Entonces yo tuve que pasar de la experiencia de leer a Freud, que escribía muy bien, lástima no poder leerlo en alemán, a ser paciente. Yo ok, tuve pues dos temporadas, una primera temporada no muy larga, unos 2 años o 2 años y medio, no lo tengo muy claro. Sé cuál era el asunto, entre otras, elaborar el duelo por la muerte de mi papá, una tragedia para la familia nuestra. ujú, Papá muere en un accidente viniendo de la finca de Latillo, ujú, en la época en que iba a nacer mi hijo mayor, Nicolás, ya, y en la época en que por primera vez eh, aparecía el departamento de psicología como departamento. Entonces se necesitaba un jefe de departamento y no había quien, entonces me escogieron a mí como jefe de departamento. ujú. Entonces, elaborar un duelo, llegar a ser Tener un papá hijo. primera vez, tener un hijo y además ocupar un lugar simbólico, ¿cierto? Primer jefe del departamento. Entonces ahí había tema pues para empezar un análisis, ¿cierto? Yo Mm, después retomaría el asunto en otras circunstancias. Entonces no es lo mismo leer que ser paciente. Y no es lo mismo leer y ser paciente que atreverse uno a escuchar pacientes, que fue el tercer momento, pues por decirlo así. Entonces, si a mí me ponen a hablar de estos asuntos, yo diría, en lógica, tú lo sabes bien, hay dos condiciones, la condición suficiente y la condición necesaria. Y hay también la condición suficiente y necesaria. Por ahora, condición suficiente, o sea, si entonces, si A entonces B o si P entonces Q, es suficiente con P para que Q se dé, o la condición necesaria, solo si A entonces B o solo si P entonces Q, ujú, ¿cierto?
Leer lo que escribe Freud y muchos otros psicoanalistas es necesario, pero eso no es suficiente. Pasar por un tratamiento como paciente es necesario, pero eso no es suficiente. Ir a las instituciones donde están colegas, pues para hacer un trabajo, cada quien hace un trabajo y pertenece como a una pequeña comunidad de gentes interesadas en un tema, es necesario, pero no es suficiente. Entonces yo pasé por todas esas experiencias. A mí me gustaba decir en las clases a los estudiantes, pues primero advertir que el psicoanálisis no está en el salón de clases ni en los artículos que íbamos a leer. Yo les decía, vea, si ustedes sentan a ver Discovery o a ver National Geographic, van a encontrar programas maravillosos sobre el río Amazonas. Entonces uno se instala pues en un sitio cómodo de su casa a ver un documental sobre el río Amazonas. Vaya al Amazonas, Vaya al Amazonas, sí. navegue por el Amazonas, camine por la selva del Amazonas, escuche los relatos míticos de los chamanes, en el caso mío un chamán huitoto, vaya a comunidades, recuerdo Yaguas y recuerdo Ticuna, o sea, una cosa es la experiencia viva, ¿cierto? Llamada psicoanálisis, y otra cosa es una aproximación, pues a través de un libro, a través de una comunidad de trabajo Y a las... través, y lo que uno encuentra en los libros es la historia de la subjetividad del otro. O sea, Exactamente. cómo el otro, desde lo que es, acogió eso y lo puso en palabras, ¿no? También. Entonces eso de una manera pues muy brusca, muy resumida, me pasó siendo todavía un muchacho adolescente. Yo tenía 17 años, yo no había cumplido 18 años cuando me encontré ese artículo de Freud. Simplemente como anécdota, pues voy a mencionar uno de los autores que yo quiero muchísimo, que se llama Ernest Gombrich. Hay dos libros que son muy preciosos. Él era historiador de formación y escribió un libro para sus hijos que estaban pequeños que se llama Breve Historia del Mundo. Ese libro es un libro hermoso, conmovedor para mí. Y hay un libro que se llama Tributos, eso está publicado en el Fondo de Cultura Económica, y en Tributos de Gombrich hay un artículo sobre la importancia para bien y para mal de las ideas de Freud en la estética del siglo XX. Ese es un artículo que vale la pena conocer. Gombrich. Por último, y con esto cierro, pues Gombrich es muy famoso como historiador del arte, pero el pensamiento que ilumina a Gombrich es: no hay historia del arte, hay historia de los estilos en el arte. Y con eso pues yo medio redondeo el tema que me quedó pendiente. Entonces ya se ve La Casa de las Bellas Durmientes, El Avión de la Bella Durmiente y la variación llamada Memoria de mis putas tristes. Okay. O sea que El Avión de la Bella Durmiente es como el primer acercamiento a esta historia de Kawabata y luego ya en una novela, no en un cuento, escribe Las Memorias de mis putas tristes. Sí, y yo tengo la sospecha, lo dije, que por allá en 2 páginas de El Otoño del Patriarca hay una cosa parecida. Okay. Pero bueno, yo pues yo no estoy revelando la verdad, eso son opiniones mías, yo puedo estar completamente equivocado. Bien, bien, bien. Bueno, Julián, yo sé que el tema no se agota, pero creo que tomamos la decisión de cerrar el tema, ¿sí? En todo caso yo he disfrutado mucho, la verdad, escuchar
y ver la manera como te emociona llegar a cada uno de esos textos, de esos autores y cómo eso ha configurado la persona que eres. Y yo siento que en mí pasa algo similar, ¿no? Soy un poquito de todas las historias que me he leído y de todos los textos que he conocido y de todos los autores que he tenido la fortuna de leer. Entonces, muchas gracias, Julián, por este espacio. Como siempre, un placer hablar contigo y nos veríamos en la próxima coincidencia. Claro que sí, Olga, te deseo un buen día y de nuevo muchas gracias. Gracias a ti.